El archivo de las tormentas. El ritmo de la guerra. Segunda parte. Nuestra llamada. Capítulo 37. El silencio de los muertos. Este capítulo 37 lo voy a dividir en dos partes. Esta es la parte 1 de las dos que va a tener este capítulo. A pesar de ello, intentaré hacer lo que proponéis. Sin embargo, parecéis más asustado del recipiente. Os advierto que tal actitud es un fallo en vuestra comprensión. Semanas después de destruir la víncula caña, Navani seguía sin hacer avances en descubrir la naturaleza del Spring que había contactado con ellos. Su triangulación de la víncula caña los había dirigido a un lugar extraño y oscuro de la tercera planta de la torre, cerca de un monasterio. Las medidas no habían sido lo bastante precisas para proporcionarles la posición exacta, y sus búsquedas no habían revelado nada. De todos modos, Navani tenía muchas otras cosas con las que ocupar su tiempo. Dirigir un reino, aunque ese reino consistiera en una sola ciudad enorme, era una tarea agotadora. No era nada frecuente que pudiera descansar de las exigencias de mercaderes, ojos claros, fervorosos y los miles de otras personas que requerían su atención. Siempre que tenía un respiro, escapaba al sótano de la torre para echar un vistazo al trabajo de sus eruditos. Ese día solo podía permitirse una hora, pero quería aprovecharla bien. En el momento en que entró, Tomor, el joven pariente de Falilar, corrió hacia ella para interceptarla llevando un extraño aparato en la mano. ¡Brillante!, exclamó e hizo una rápida inclinación. ¡Aquí estás! ¡Mira, por fin está terminado! Tomor levantó un artefacto que se parecía a un guante de cuero. Tomor estaba trabajando en ese fabrial elevador, recordó Navani. Le dije que lo conectara a los pesos del pozo profundo. Todavía estaba emocionada por aquella perspectiva, por la idea de usar la energía de las tormentas para elevar pesos y luego liberarlos con un fabrial que hiciera ascender un elevador. El pequeño fabrial elevador que traía Tomor era solo una ínfima parte de aquel aparato más grande e importante. Navani lo tomó de sus manos titubeante. ¿Lo has convertido en un guante? Sí, como me pediste, dijo Tomor. Yo no pedí un guante, dijo Navani. Quería que el aparato fuese más elegante y portátil. ¿Como un guante?, preguntó él. Se supone que debe instalarse en un ascensor, fervoroso Tomor, dijo Navani. No entiendo en qué mejora su funcionamiento darle esta forma. Pero con esto ya no hace falta ningún elevador, explicó él con entusiasmo. Ten, mira, póntelo. Asintió entusiasmado mientras Navani se colocaba el aparato por encima de la mano y la muñeca y luego extendía el brazo hacia Tomor para que le fijara las correas hasta el codo. Estaba hecho de cuero endurecido y parecía más un guantelete que un guante. Las gemas estaban ocultas en un compartimiento a un lado, en una jaula de metal que podía cubrirse con otra capa de cuero. ¡Mira, mira!, exclamó Tomor. Pueden conjuntarse distintos fabriales accionando ese disco que hay al lado del dedo índice. Se gira con el pulgar y así no hace falta las dos manos para controlarlo. Al ir cerrando el puño, se ralentiza el desenrolle del peso. Si se abre la mano, funciona a velocidad máxima. Puño cerrado y se detiene. Velocidad máxima. Navani comprendió entonces a qué se refería Tomor. Esperaba que la gente se elevara por el hueco central de la torre tirados por su propia mano. Era una aplicación tremendamente imaginativa de lo que había pedido Navani. Y también una idea de diseño pésima. Tomor, empezó a decir Navani y buscó una forma de explicárselo sin aguarle el entusiasmo. ¿No crees que podría ser un poco peligroso? Estábamos diseñando elevadores. Pero para eso ya tenemos fabriales, replicó él. Piensa en la flexibilidad que daría esto al brillante señor Dalinar. Llevando este guantelete, llegaría en un sas a la punta de la torre sin tener que esperar un elevador. ¿Que está fuera de la torre y no quiere caminar hasta el hueco central para subir a un elevador?
No hay problema. ¡Sas! Ya está arriba del todo. Navani intentó imaginar a Dalinar colgando del cielo después de hacer ¡zas!, porque había activado aquel aparato demencial y no pudo evitar una sonrisa. Si su marido quisiera, podría hacer que un corredor del viento lo hiciera volar hasta arriba, pero nunca quería. Por efectivo que sonara, en realidad nunca merecía la pena tanto jaleo y tanta molestia cuando podía ir a un elevador como todos los demás. Es un diseño maravillosamente creativo, Tomor, dijo. A veces añoro la versatilidad de una mente joven. En verdad nos lleva a explorar caminos que a los mayores en nuestra envejecida sabiduría jamás se nos ocurrirían. Lo has hecho bien. Tomor sonrió. Y ahora, si Navani pudiera conseguir que hiciera lo que de verdad le había pedido, ¡pruébalo!, exclamó él. Probarlo. ¡Ay, madre! Navani miró su sonrisa animada y no se le escapó que Kristir, la erudita que estaba al mando ese día, pasaba por detrás ocultando su propia sonrisa con un fajo de papeles. Los demás eruditos de la sala fingían estar ocupados entre sus Logisprin, pero Navani notaba sus miradas. Supongo que ya lo has probado tú mismo, dijo a Tomor. Sí, respondió él. Llevo días haciéndolo aquí dentro. Bueno, por lo menos cabía suponer que era seguro. Navani le dedicó una sonrisa educada y luego inspeccionó los controles. Sí, al parecer el Fabrial tenía varios rubíes distintos, cada cual conectado a un peso lejano. Se apuntaba el guante en la dirección en la que se quería ir, en general arriba, pero también podía desplazarse en horizontal, y entonces se conjuntaba uno de los rubíes. Luego se desenganchaba el peso con un control distinto y el guante tiraba de una utilizando la fuerza del peso al caer. Navani respiró hondo y levantó la mano hacia arriba. Acuérdate de cerrar el puño primero, advirtió Tomor. Ella lo hizo y luego emparejó el dispositivo. El guante quedó fijado. Liberó uno de los pesos lejanos y, muy poco a poco, relajó el puño para que ese peso empezara a descender despacio. Navani se elevó, tirada con cierta incomodidad del brazo. Se alzó algo más de 1 metro en el aire. Tomor saltó un hurra y varias de las escribas que miraban aplaudieron. Navani apretó fuerte el puño para detener su ascenso. Se quedó flotando allí, colgando el brazo a 1 metro largo del suelo, con el puño casi tocando el techo. ¿Lo ves?, dijo Tomor. ¿Lo ves? ¿Y exactamente cómo se desciende, Tomor?, preguntó ella. Oh, pues... Corrió a un lado de la sala y cogió un gran taburete que había contra la pared. Yo estoy usando esto. Lo situó debajo de ella y Navani, agradecida, por fin pudo desactivar el dispositivo. Cayó unos centímetros hasta el taburete, provocando más aplausos. Seguro que estaban tomándole el pelo. Pero Tomor era sincero, y quizá aquel aparato sí que tuviera algún uso. Si alguien querría llegar a una nave voladora que ya hubiera despegado, por ejemplo. Me gusta, dijo Navani a Tomor, pero fuerza un poco el hombro. Me pregunto si sería mejor hacerlo como algún tipo de cinturón en vez de un guante. ¿Un cinturón?, repitió él y puso los ojos como platos. ¡Un cinturón volador! Bueno, un cinturón levitador, lo corrigió Navani mientras se soltaba las correas del aparato. Nuestros fabriales siguen teniendo el problema de que solo pueden moverse en una dirección a la vez. Sí, pero llevando 2 cinturones, dijo él, podrías volar hasta lo alto y luego salir disparado hacia lo lejos. Solo hasta que el peso llegara al fondo del hueco y dejaras de moverte, repuso Navani. A menos que quisiéramos usar todo un tiro de chuls con docenas de asistentes para mantenerte en vuelo, como hacemos con el 4.º puente. Dijo Tomor. ¿Cuántos nudos que deshacer? También sugiero, añadió Navani antes de que Tomor se ensimismara del todo con la idea del cinturón, que cambies el método para acelerar y ralentizarte.
Es más natural abrir el puño cuando te sorprendes, me parece a mí. Así que eso debería ser lo que detuviera el aparato. Haz que haya una barra cruzando la mano como el regulador para abrir una válvula de presión y que al apretarla se gane velocidad. Muy bien, muy bien. Tomor se sentó y empezó a bosquejar. De momento lo dejaré como guantelete y haré otro prototipo, y puede que el disco del dedo sea demasiado fácil de mover sin pretenderlo. Quizás debamos renunciar a manejarlo con una sola mano a cambio de obtener más control. Navani lo dejó allí y fue a hablar con Christir. Era una mujer corta de estatura, pero no de personalidad, y tenía una sonrisa en sus mejillas sonrojadas. Navani se acercó a ella para susurrarle. Te lo has pasado bien, ¿verdad? Habíamos apostado a si al final lo aprobarías o no. Brillante. Habíamos apostado a si al final lo probarías o no, brillante, respondió Christir en voz baja. He ganado 7 marcoclaros. Ensanchó la sonrisa. ¿Quieres que lo ponga otra vez a trabajar en el elevador, como se suponía que debía hacer? No, dijo Navani. Anímalo a que siga en esa dirección. Quiero ver qué se le ocurre. Entendido. Aunque nos ayudaría muchísimo si pudieras resolver el problema de la exclusividad de movimiento en altitud o lateral. Hace falta una mente mejor que la mía para eso, Christir, respondió Navani. Pon a trabajar en eso a nuestros mejores matemáticos, pero no a Rushu. A ella la tengo pensado en cómo proteger la torre de... Llegó un grito desde fuera de la sala. Navani se volvió y echó a andar deprisa hacia la puerta, pero la detuvo un joven soldado con la mano extendida hacia ella. Hizo una seña a los guardias de la sala para que salieran primero a ver qué ocurría. Lo siento, brillante, dijo. El espina negra me arrancará las esferas como deje que te pase algo. Estoy bastante segura de saber lo que es esto, teniente, repuso ella, pero se cruzó de brazos y esperó. Los eruditos que había en la sala empezaron a murmurar en tono preocupado a su espalda. Navani asomó la cabeza al pasillo donde un par de soldados, hombres que ella misma había asignado a la investigación de Calami, retenían a un hombre que forcejeaba rodeado de miedo Spring. Con un poco de suerte, no sería una falsa alarma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó el teniente mientras uno de sus guardias llegaba correteando. No estoy seguro, dijo el guardia. Esos hombres dicen que están obedeciendo órdenes de la brillante Navani. Mis disculpas, brillante, dijo el teniente y se apartó. La dejó pasar, aunque sus soldados no se alejaron de ella cuando salió al pasillo. El hombre al que habían capturado era bastante nervudo, alesi, aunque con la piel tirando a pálida. Miraba alrededor con los ojos desorbitados y forcejeaba, pero sin decir nada. El cebo había sido el puesto de trabajo de la propia Navani, que había dejado desocupado al otro lado del pasillo, en la sala que usaban sobre todo para almacenar libros y como lugar tranquilo de lectura. El banco de trabajo que tenía allí era bastante tentador, con acceso fácil desde la puerta y más o menos olvidado durante la última semana. Chananar, uno de los soldados que Navani había apostado en secreto para vigilar el puesto de trabajo, fue hasta ella y le tendió de la mitad de un rubí pequeño, del que emanaba la suave luz del sprint atrapado dentro. Un rubí de vinculacaña. El misterioso sprint que residía en la torre había mordido el anzuelo. Se había enterado de que Navani había perdido el anterior vinculacaña y había decidido enviarle un reemplazo. Navani cogió el rubí de la mano del soldado y se acercó al cautivo. Seguía mirando en todas las direcciones con ojos frenéticos, pero había dejado de revolverse. ¿Quién te ha dado esto?, preguntó Navani, sosteniendo el rubí delante de él. ¿Quién te ha dicho que lo escondas entre mis cosas? El hombre se limitó a mirarla y no respondió. ¿Escondiste tú también el otro?, insistió Navani. ¿El de mi esfera de viaje? Habla. Estás metido en un buen lío, pero seré indulgente si cooperas. El hombre temblaba, pero siguió sin decir nada. El rubí empezó a iluminarse en los dedos de Navani, indicando que el desconocido Spring deseaba hablar con ella. Quizá fuese un intento de distraerla, pero en todo caso, Navani quería que hubiera un tejedor de luz presente cuando respondiera en esa ocasión, ya que tenía la capacidad de ver a los Spring en Shadesmar, incluso cuando se hacían invisibles para los demás. Traedlo, ordenó a los soldados. Iremos a mi cámara de audiencias para interrogarlo como es debido. Isabi escribe a Calami y pídele que acuda allí, por favor.
La joven pupila, que estaba entre el creciente grupo de eruditos boquiabiertos, salió corriendo. Navani hizo un gesto a los soldados para que se llevaran al prisionero a rastras e hizo ademán de seguirlos, pero otro soldado se dirigió a ella. Brillante, susurró. Creo que reconozco a ese tipo. Está con los radiantes. ¿Es un escudero? Más bien un sirviente, Brillante. Estaba allí ayudando con la comida cuando hice la prueba para los corredores del viento el mes pasado. Bueno, eso explicaría que hubiera podido entrar en la esfera de viaje de Navani para dejar la primera gema. Los corredores del viento solían entrenar con ella, practicando a mantenerla en el aire. ¿Se equivocaría Navani sobre su misterioso corresponsal Spring? ¿Era posible que fuese un Honor Spring? Muchos de ellos tenían una relación algo antagónica con los actuales caballeros radiantes. Se guardó la gema con su luz intermitente en el bolsillo de la muñeca del guante. Tú puedes esperar, pensó dirigiéndose al Spring. Ahora esta conversación la controlo yo. Por desgracia, mientras se marchaba, Navani vio que Isabi estaba recibiendo un mensaje de una víncula caña y parecía muy tensa. Navani se acercó a la mesa de la chica, preparándose para sus adentros. ¿Qué sería esa vez? ¿Más protestas de los taileños por los aranceles? Se agachó para leer por encima del hombro de Isabi y llegó a las palabras explosión y muertos, antes de ponerse en alerta de sopetón y comprender que aquello no era lo que había esperado. Suscríbete, deja un me gusta, deja un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube. Y si te vuelves miembro, a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 1 de este capítulo 37. Oye, le salió bien a Navani ¿sabes? Lo de lanzar la víncula caña y servir de cebo. Atrapó a alguien, pero ¿y esto último? Por fin va a haber caos en Urithiru. Oye, yo creo que ese caos que va a haber en Urithiru va a ser prolongado. Tipo, como que van a tomar una parte de la torre y se van a resguardar, ¿sabes? Y a partir de ahí van a luchar y van a haber como enfrentamientos entre pisos. Supongo que va a ser algo largo y prolongado. Y quizás con Benli al final lleguen a una especie de acuerdo y se queden ellos con Benli, con su gente, con una parte de la torre mientras echan a los fusionados. ¿Va a ser así tan bonito e indulgente la obra? Ojalá. Pero joder. A Kaladin le va a tocar volver a entrar en acción. Esto de las explosiones y todo eso y muertos, ¿será en Urithiru? También yo estoy suponiendo que va a ser todo eso en Urithiru. Pero y quizás no. Y quizás es en otro sitio. ¿Que algo saldrá bien? ¡Ja! Yo creo que por fin llegaron. Oye, lo del guante, bueno, esa aplicación me parece muy buena, pero es verdad que en un guante es como demasiado, porque eso te debe tirar maluquísimo del hombro. Pero en el cinturón, hombre. Oh, eso puede estar muy guapo, ¿no? Literalmente harías más o menos corredores del viento, pero no porque suben y se van en horizontal, ¿sabes? O sea, como que van en vertical y en horizontal, pero no pueden bajar en vertical, solo subir en vertical. La cosa es que quizás si lo desactivan no caerían, ¿sabes? Como desactivar y activar, desactivar y activar. Y también tienen una altura límite, ¿no? Porque es hasta cuando caiga, o sea, ellos conforme el peso cae, ellos suben, ¿sabes? Pero cuando eso cae completamente al suelo, pues ellos alcanzan la máxima altura. Entonces, claro, es una forma, digamos, primitiva de corredor del viento, pero hombre, puede estar muy bien. Puede estar muy bien. Las aplicaciones que pueden tener eso en un futuro. La cosa es que
parece que no va a haber mucho más tiempo de investigación porque se viene el caos. Supongo. A lo mejor y no. A lo mejor todavía se demoran un poco más en llegar, pero es que igual van a llegar. Van a llegar. Y se va a desatar el caos. Pero bueno. En fin, gente. No sabemos tampoco mucho de Dalinar y cómo ha ido avanzando en la guerra, ¿no? De Dalinar y de Jasnah. Bueno, veremos cómo va todo. De momento está muy intrigante. Espero que hayan disfrutado la narración. Y hombre, nada, nos veremos en la próxima con más del Archivo de las Tormentas. El ritmo de la intriga.